Esta semana en Comisión Primera, Lorduy participó en la audiencia pública sobre el proyecto que pretende reglamentar la consulta previa para escuchar a la ciudadanía, expertos, académicos y demás interesados en ese proyecto. El congresista escuchó con dedicación y por más de 4 horas a todas las personas que intervinieron en esta audiencia pública. Allí expresó: Este es un ejercicio inmensamente democrático en donde todo el mundo ha tenido la oportunidad de expresar sus pensamientos, sus ideas, ya sean producto de una lectura libre o informada o producto de un convencimiento. Recordemos que estamos frente a un proyecto, nada se ha decidido, tampoco nada se ha concluido. Gracias a todos aquellos que se tomaron el tiempo para intervenir y enriquecer este proyecto. Por lo cual expresó: La pandemia ha demostrado que una vía importantísima desde el punto de vista democrático para que todo el mundo participe desde cualquier rincón de Colombia es la vía remota. Al final de todo este proceso, cuando la pandemia termine, el Congreso de la República deberá aprobar y reglamentar que las audiencias públicas de manera definitiva se hagan por esa vía. Adicionalmente, Lorduy participó en otras 3 audiencias públicas. La primera, sobre el proyecto de ley que reglamenta la prisión perpetua revisable y como consecuencia de esta se deben reformar el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Penitenciario y Carcelario. La segunda, sobre el proyecto de ley de contratación a cabildos indígenas. Y la tercera, sobre el proyecto por el cual se dictan normas para fortalecer la resocialización de los reclusos en Colombia. También se debatieron varias iniciativas legislativas en esta comisión, entre ellas, el proyecto de ley que busca modificar al Código de Policía regulando el ejercicio de las actividades económicas, los requisitos para la apertura y el funcionamiento de los establecimientos de comercio, y establecer otras disposiciones para fomentar la libre empresa y la sostenibilidad de todo tipo de empresas. En defensa de esa libertad, Lorduy expresó: El derecho a la libertad económica y la iniciativa privada, desde el mismo momento en que se consagraron en la Constitución, quedaron solo sujetos a que los mismos se ejercitaran dentro de los principios del bien común y por ello todo requisito para su ejercicio debe estar amparado por lo anterior y no para obstaculizarlos. En un código de convivencia o de policía, o como se le quiera llamar, dentro de los límites del bien común no podemos establecer requisitos de operación o de funcionamiento y menos de cierre para los establecimientos de comercio cuando estos sean contrarios a la libertad económica y a la iniciativa privada. Además, se debatió el proyecto que establece el Código de Protección Animal, una iniciativa que, en palabras de Lorduy, recoge todas las situaciones de protección que los humanos deseamos para los animales. En el debate, Lorduy afirmó: Yo tomé la decisión de no presentar ninguna proposición porque este proyecto es un sueño. Casi todo lo que uno desea que no le pase a los animales está ahí, incluyendo disposiciones que reflejan el cariño, el amor y el afecto de lo que uno quiere y quisiera que los animales tuvieran en su relación con el ser humano. Esta semana en plenaria, Lorduy inició la sesión con una petición pensando en la gente de su departamento. Allí expresó: A nombre de toda la gente de mi querido departamento del Atlántico y con el rostro en mi mente de todos los ciudadanos afectados o fallecidos por culpa del COVID-19, he solicitado al gobierno nacional un plan de vacunación con enfoque territorial. Más allá de todas las medidas, esta es la urgente. Y añadió: En la página 3 del decreto 417 del 17 de marzo del año 2020, por medio del cual se decretó la primera emergencia económica, se hicieron unos cálculos basados en una tasa de contagio de 2,68. Ya estamos bastante lejos de esa tasa y todo indica que nos estamos acercando a los pronósticos que allí se establecieron de 3.989.853 personas que pudieran ser contagiadas, al punto en que hoy tenemos un poco más de 2.585.000. Yo he conversado con el ministro de Salud y le he solicitado que haya atención prioritaria en función de los territorios. Además, el congresista debatió, votó y aprobó varias iniciativas legislativas, entre ellas el proyecto de ley estatutaria que busca asegurar el respeto de los derechos fundamentales en el marco regulatorio de la revocatoria de mandato de alcaldes y gobernadores. Lorduy indicó: Hemos aprobado el proyecto de ley por el cual se modifica la ley 1757 de 2015 sobre revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores con el fin de fortalecer y hacer eficaz la participación ciudadana. El proyecto de ley que declara patrimonio cultural e inmaterial de la nación el encuentro cultural y artesanal colombo-ecuatoriano por ser una manifestación cultural con notable tradición de la región fronteriza. Además, se aprobó el Tratado de Marrakech para que Marruecos y Colombia establezcan leyes relativas al derecho de autor a favor de las personas con discapacidad visual que tengan dificultades para acceder a medios impresos. Al respecto, el congresista indicó: En buena hora hemos aprobado el Tratado de Marrakech de 2013, que tiene por objeto facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para
acceder al texto impreso. También el proyecto de ley que promueve la adquisición, renovación y innovación del seguro obligatorio de accidentes SOAT, mediante la adopción de incentivos en el valor y estableciendo una nueva cobertura del seguro. Allí expresó: Hemos aprobado el proyecto de ley por el cual se disponen medidas para promover la adquisición, renovación y innovación del SOAT, estableciéndose un descuento progresivo de hasta el 35% en su valor por el no uso del mismo. Además, Lorduy aprobó el informe de conciliación del proyecto por medio del cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes. Lorduy expresó: He aprobado con total convicción el informe de conciliación del proyecto de ley que prohíbe el castigo físico y cualquier tipo de violencia como método de corrección a niños, niñas y adolescentes. En pocas semanas será ley de la República. Cabe resaltar que este proyecto tiene una finalidad puramente pedagógica, persuasiva y alternativa, es decir, no se crearán sanciones o multas a los padres que incurran en este tipo de castigos, pero sí va a establecer condiciones de formación y educación. Además, se debatió el proyecto que permite el divorcio y la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. Sin embargo, este proyecto fue archivado con 78 votos contra 70. Lorduy indicó: Este tema corresponde fundamentalmente a un llamado que ha hecho reiteradamente la Corte Constitucional a este Congreso, es decir, o el Congreso toma una decisión o al final la va a tomar la Corte. Es otro exhorto, igual como los exhortos relacionados sobre la eutanasia. Necesario precisar que el matrimonio sí es un contrato y no es indisoluble, tanto que para ello existen unas causales establecidas en el artículo 154 del Código Civil. Lo que pretende este proyecto solamente es añadir una causal. Sea oportuno recordar lo que han expresado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Esas entidades, pero en especial el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ha dicho que obligar a una persona a permanecer casada en contravía de su proyecto de vida personal puede traer graves consecuencias sobre los hijos y por tanto es legítimo que ésta solicite, en especial las mujeres, el divorcio sin alegar culpabilidad alguna. Además, se debatió el proyecto que reconoce al porro y al Festival Nacional del Porro de San Pelayo como manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la nación. Al respecto, Lorduy afirmó: Hemos aprobado que el porro y el Festival Nacional del Porro de San Pelayo en el departamento de Córdoba sean una manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la nación. Felicitaciones a todos los cordobeses. El proyecto que exalta la memoria del sociólogo, intelectual, profesor e investigador social, Dr. Orlando Fals Borda, desplegando reconocimientos a un pensador colombiano que enorgullece a la nación. Lorduy afirmó: Un honor que me ha dado la vida es haberme permitido participar en la aprobación del proyecto que exalta la memoria del sociólogo, intelectual, profesor e investigador social, Dr. Orlando Fals Borda. Por unanimidad, la plenaria de la Cámara así lo decidió. El proyecto de ley del cual Lorduy es coautor, que rinde homenaje al municipio de Soledad en el departamento del Atlántico, exaltando sus 208 años de haberse erigido villa el 8 de marzo de 1813, reconociendo su riqueza cultural. Sobre esto, Lorduy afirmó: La tierra de la cumbia, del merecumbé y de la butifarra recibe este homenaje en plenaria de Cámara. Hemos aprobado el proyecto del que soy coautor, por el cual la nación le rinde público homenaje a mi querido municipio de Soledad en el departamento del Atlántico. El proyecto de ley que autoriza a los cuerpos de bomberos de Colombia para la prestación del servicio de traslado de pacientes en salud en el territorio colombiano. En otros eventos, Lorduy, como miembro de la Comisión de Seguimiento al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, participó en la instalación de la misma. Allí expresó: Seguimos insistiendo en flexibilizar el plan que actualmente se sigue para que se incluya el enfoque territorial, teniendo en cuenta las tasas de contagio y las limitaciones hospitalarias que afectan a determinados territorios. Además, Lorduy acompañó al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, en su visita a Barranquilla. Al respecto, el congresista expresó: Es de su más alta prioridad convertir a Barranquilla en pionera de la implementación de la justicia digital para replicarla en el resto del país. Tener próximamente el establecimiento de reclusión del orden nacional. La Candelaria, que albergaría a 5.000 privados de la libertad, lo que bajaría el hacinamiento carcelario en el departamento del Atlántico, así como entregar la construcción en la penitenciaría o cárcel del Bosque de 510 módulos o nuevos cupos a fin de descongestionar ese establecimiento carcelario y las URI de la ciudad.